Regulación hormonal e integración del metabolismo de los mamíferos. 23.1 Hormonas, estructuras diversas para funciones diversas. Buen día, somos el equipo número 2 y el día de hoy presentaremos el tema de hormonas, estructuras diversas para funciones diversas. Como expositor 1 tenemos a Olea Llanes Evelyn Rubí, como expositor 2 Insunza Hernández Karen, como apoyo Espinosa Salas Naidelin Judith y resto del equipo Ramírez López, Abraham Guadalupe. Ahora vamos a hablar sobre las hormonas. ¿Qué son las hormonas principalmente? En sí, las hormonas vienen siendo moléculas pequeñas o también proteínas que se llegan a producir en un tejido y se liberan pues a la circulación, la cual va a ser transportada a otros tejidos en donde van a llegar a actuar a través de receptores para desencadenar cambios en nuestras actividades celulares. Luego es muy importante decir que las hormonas sirven para coordinar las actividades metabólicas de ciertos tejidos u órganos. Las hormonas en diferentes procesos del organismo. Básicamente es importante mencionar que en los organismos complejos los procesos que suceden pueden estar pues regulados por una o más hormonas. También es importante mencionar que entre estos procesos puede estar el mantenimiento de la presión arterial, nuestro volumen sanguíneo, el equilibrio de los electrolitos, la embriogénesis, la diferenciación sexual, el desarrollo y la producción. También tenemos el hambre, los comportamientos alimenticios, la digestión, que es muy importante, y el suministro de combustible, entre otros. Bien, ahora les voy a hablar sobre la señalización utilizada en el sistema neuroendocrino. Primero tenemos, o más bien empezamos en la señalización neuronal, como lo podemos ver en la imagen, lo que va a ocasionar que se transmitan las señales eléctricas, que como lo podemos ver en la imagen, son los impulsos nerviosos que se generan, las cuales van a viajar muy rápidamente cubriendo ciertas largas distancias hasta el axón, el cual el axón es una de las partes de las células nerviosas que transportan los impulsos nerviosos desde el cuerpo. En el axón va a ser donde se van a liberar los neurotransmisores que se van a difundir o más bien extender hasta la célula diana. Ahora, la célula diana es importante mencionar que es una célula o más bien una neurona secretadora. Dicha célula diana se hallará tan solo a una fracción de micrómetro o a pocos micrómetros del sitio de liberación de neurotransmisor. Ahora, como podemos ver en imagen también, tenemos al inciso B, el cual empieza con el sistema endocrino o más bien la señalización endocrina, como lo podemos ver en imagen. Todo empieza con la secretación de las hormonas tales como la insulina producida en las células beta pancreáticas, a la que le seguirá luego la circulación sanguínea, que las va a transportar pues a través del cuerpo hasta los tejidos diana, que se pueden hallar a más de 1 metro de distancia de la célula secretadora. Tanto los neurotransmisores como las hormonas que interactúan con receptores específicos que se van a hallar pues en una cierta superficie o más bien en el interior de la célula diana, que se va a ir desencadenando respuestas. Bien, ahora vamos a hablar sobre la detención y la purificación de las hormonas que requieren un ensayo. La pregunta es, ¿cómo se detecta y se aísla una hormona? De cierta manera les voy a contestar esta pregunta y les voy a dar un pequeño ejemplo que es muy importante. Bueno, primero vamos a hablar sobre cómo se detecta, que de cierta manera el detectar pues se va a basar en 2 pasos, que el uno es identificar un proceso fisiológico y el segundo sería realizar un ensayo cuantitativo. En el primer lugar, de cierta manera, nosotros tenemos que identificar un proceso fisiológico en un tejido que dependa, pues, de cierta señal originada en otro tejido. En el segundo paso, una vez que ya hayamos descubierto, pues, el efecto fisiológico de una supuesta hormona, va a ser posible para nosotros desarrollar un ensayo biológico cuantitativo para dicha hormona. Luego, ahora les voy a explicar estos pasos,
pero ya con un ejemplo que sería un poco más sencillo. Por ejemplo, tenemos dicho ejemplo de la insulina. Lo que vamos a hacer primero va a ser identificar. De cierta manera, la insulina pues fue identificada como una sustancia producida en el páncreas que afectaba la concentración de glucosa en la sangre y en la orina. Luego, dicho de esto, que ya es el primer paso, vamos al segundo paso, que sería realizar el ensayo. En sí, en el caso de la insulina, el ensayo consiste en inyectar extractos de páncreas, que es una fuente cruda de insulina, en animales de experimentación con déficits en insulina, cuantificándose a continuación pues los cambios resultantes en dicha concentración de glucosa en sangre y en orina, que ya habíamos mencionado anteriormente, y ahí acabarían otros pasos. Ahora vamos a hablar sobre cómo aislar una hormona. Para aislar una hormona tenemos que fraccionar extractos que contienen la supuesta hormona con las mismas técnicas utilizadas en la purificación de otras biomoléculas. El fraccionamiento puede ser tanto con disolventes, cromatografía, electroforesis, y luego de eso lo que se va a hacer es que vamos a analizar la actividad hormonal en cada fracción. Una vez que se ha purificado el material, por así decirlo, ya para nosotros sería mucho más fácil poder determinar su composición química y su estructura. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de la hormona de la tirotropina, abreviado TRH. Primero que nada, para convertir el piroglutamato a piroglutamato, histidina, prolina más grupo amino, se tiene que, bueno, en pocas palabras, se tiene que como que requiere la acción de una enzima llamada glutamil ciclasa. De cierto modo, esta enzima va a catalizar la formación de un grupo péptido entre el grupo amino del piroglutamato y el grupo carboxilo del aminoácido, que seguiría en este caso la histidina. La histidina, después de que el piroglutamato se haya convertido en piroglutamato, la histidina pues se va a unir al extremo carboxilo del piroglutamato. De cierta manera, la histidina, después de la histidina, pues va a seguir la prolilamida, que una vez que la histidina se haya unido al piroglutamato, la prolilamida se va a agregar a continuación y pues así se va a formar lo que viene siendo el piroglutamato, histidina, prolina y grupo amino. ¿Cómo se descubre una hormona? El difícil camino hasta la insulina purificada. La diabetes alguna vez fue mortal, pero hoy se puede controlar mediante la insulina. La historia de esta sustancia es muy curiosa, incluye desde cerdos y perros hasta bacterias clonadas. En el año de 1889, Oskar Minkowski descubre la relación entre el páncreas y la diabetes. Este órgano fabricaría una sustancia capaz de controlar el nivel de azúcar en sangre. Una parte del páncreas, conocido como islotes de Langerhans, sería la responsable. Por eso, en 1909, Jean de Meyer bautizaba esa sustancia como insulina. En 1916, el médico Nicolae Paulescu tiene un extracto de páncreas, lo cual lo inocula en perros diabéticos y consigue bajar sus niveles de glucemia. Frederick Banting, médico canadiense que trabaja en el laboratorio del fisiólogo John McLeod, le encarga al estudiante de química Charles Beatty que aísle la sustancia de páncreas de perros. Beatty y Banting comprueban que este extracto llega a anular el exceso de glucosa en 1923. Tanto John como Frederick reciben el Premio Nobel de Medicina.
En 1924, una fábrica estadounidense comienza a producir insulina. El tratamiento solo estaba al alcance de los que tenían dinero. En 1954 esto comienza a cambiar, ya que Frederick Sanger y sus colaboradores de la Universidad de Cambridge desentrañan por primera vez la estructura de la insulina. Obviamente, Sanger recibe el Premio Nobel de Medicina en 1955, por lo cual en 1973 se da el gran salto. Científicos estadounidenses llegan a crear una primera bacteria transgénica capaz de expresar un gen de otro organismo, y así durante los años siguientes nuevos desarrollos van haciendo la insulina más segura, accesible y efectiva. Las hormonas actúan a través de receptores celulares específicos de elevada afinidad. Todas las hormonas actúan a través de receptores muy específicos, presentes en las células diana, sensibles a las hormonas, a lo que éstas se unen con elevada afinidad. Cada tipo celular tiene su propio surtido de receptores hormonales, que definen la gama de su respuesta hormonal. La elevada afinidad de la interacción permite que las células respondan a concentraciones muy bajas de hormonas. En el diseño de fármacos dirigidos a influir en la regulación hormonal, es necesario conocer la especificidad relativa y la afinidad del fármaco y de la hormona natural. Las consecuencias intracelulares de la interacción receptor-ligando son de al menos 5 tipos generales. El primer tipo consta de un segundo mensajero generado en el interior de la célula que actúa como regulador alostérico de uno o varios enzimas. El segundo tipo es un receptor tirosina quinasa que es activado por la hormona extracelular. El tercer tipo es un cambio de potencial de membrana resultante de la apertura o del cierre de un canal iónico regulado por hormonas. El cuarto tipo es una molécula esteroide o de tipo esteroide que produce un cambio en el nivel de expresión de uno o de varios genes, facilitado por un receptor hormonal nuclear proteico. Mecanismos generales de acción hormonal. Son dos tipos de mecanismos, el receptor de la superficie celular y el receptor nuclear. En el receptor de la superficie celular, las hormonas peptídicas o con función amina se unen a un receptor en el exterior de la célula. Actúan a través del receptor sin entrar en la célula. Aquí tenemos dos tipos de receptores, el receptor metabotrópico y el receptor inotrópico, en el cual el receptor metabotrópico va a hacer el cambio donde va a activar a la enzima y esta al entrar activando va a entrar un segundo mensajero donde va a pasar a hacer una modificación de la actividad de una enzima preexistente. En cambio, en el receptor inotrópico tenemos ahí una concentración de iones, la cual se está observando que la hormona no está entrando porque se está haciendo un canal iónico en la membrana plasmática, donde se está abriendo y está pasando la concentración de iones y se está haciendo un cambio, está dando como resultado un cambio en el potencial de membrana. Y tenemos el segundo mecanismo, que es el receptor nuclear, donde las hormonas esteroides o tiroideas entran en la célula. El complejo hormona receptor actúa en el núcleo. Pues acá tenemos en la imagen una hormona donde está atravesando la membrana plasmática, el citosol, hasta llegar al núcleo, donde ahí se va a hacer una modificación de la transcripción de genes específicos, lo que va a dar resultado como una modificación de la cantidad de proteínas de nueva síntesis. Y se dice que las hormonas peptídicas y las aminadas actúan más rápidamente que las hormonas esteroides y tiroideas. Clases de hormonas.
A continuación, pues tenemos una tabla con 8 diferentes tipos de hormona con sus respectivos ejemplos, vía de síntesis y modo de acción. Sabemos que los modos de acción son dos, que son los receptores de la membrana plasmática, que son los segundos mensajeros, y los receptores nucleares, que son de regulación de la transcripción. Y tenemos la hormona tipo péptido, que su ejemplo es la insulina y el glucagón, y su vía de síntesis es la modificación proteolítica de una prohormona y su modo de acción es un receptor de la membrana plasmática. Tenemos otro ejemplo de la hormona tipo catecolamina, que su ejemplo es la adrenalina y su vía de síntesis es de la tirosina y su modo de acción es receptor de la membrana plasmática. Insulina. La insulina es una proteína pequeña con dos cadenas polipeptídicas unidas por dos puentes disulfuro. Se sintetiza en el páncreas en forma de precursor inactivo de una sola cadena polipeptídica. La prepoinsulina, con una secuencia señal amino terminal, determina su incorporación a vesículas secretoras. Cuando el aumento de la glucosa en sangre es suficiente para desencadenar la secreción de insulina, la proinsulina se convierte en insulina activa por proteasas específicas que cortan dos enlaces peptídicos para formar la molécula de insulina madura y el péptido que se libera en la sangre por exocitosis. Bueno, pues en la imagen podemos observar que la insulina madura se va a formar pues de un precursor grande. La secuencia señal es un segmento de 23 aminoácidos, el cual se va a eliminar del extremo amino terminal de la prepoinsulina, y la formación de tres puentes disulfuro van a dar lugar a la proinsulina y se harán cortes para eliminar el péptido C de la proinsulina, y así van a dar lugar a la insulina madura, que pues esta va a estar compuesta por cadenas de A y B, y así es como vamos a obtener insulina madura. Hormonas icosanoides. A diferencia de las hormonas descritas hasta el momento, estas no se sintetizan con antelación ni se almacenan, solamente se producen cuando se necesitan. Como podemos ver en el esquema, al final tenemos las hormonas icosanoides, las cuales son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y los lipoxinas, que estos son procedentes del arquidonato, que es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, y del ácido icosapentanoico, que estos dos son procedentes de los fosfolípidos. Hay algunos casos en los que las proteínas prohormonas experimentan una ruptura específica y estas producen hormonas activas. La propiomelanocortina es un ejemplo espectacular de codificación de múltiples hormonas por un solo gen. El gen de la propiomelanocortina codifica un gran polipéptido que se corta progresivamente en al menos 9 péptidos biológicamente activos. Las hormonas esteroides son hormonas corticosteroides, adrenocorticoides y hormonas sexuales. Estas se sintetizan a partir del colesterol en varios tejidos endocrinos. Estas viajan hasta sus células diana a través del torrente circulatorio. Estas unidas a proteínas transportadoras en el córtex suprarrenal se producen más de 50 hormonas corticosteroides mediante reacciones que eliminan la cadena lateral del anillo D del colesterol, y estas introducen oxígeno para formar grupos ceto e hidroxilo.
La hormona vitamina D. El calcitriol, o bien conocido como 1,25-dihidroxicalcitriol, se obtiene a partir de la vitamina D por reacciones de hidroxilación enzimáticas que estas van a ocurrir en el hígado y en los riñones. Esta se obtiene de la dieta o por fotólisis de la 7-deshidrocolesterol en la piel expuesta a la luz solar. Después de esto, que se expone la piel a la luz solar, obtenemos la vitamina D, para después, con reacciones de hidroxilación enzimáticas que ocurren en el hígado o riñones, obtenemos la 25-hidroxicolecalciferol, para después tener al calcitriol, o bien conocido como 1,25-dihidroxicalcitriol. Hormonas retinoides. Estas son hormonas potentes que regulan el crecimiento, la supervivencia y además la diferenciación celular mediante los receptores nucleares de los retinoides. Los retinoides van a actuar sobre todos los tejidos, pues todos los tipos de células tienen al menos una forma de receptor nuclear de los retinoides. En los adultos, la córnea, la piel, los epitelios del pulmón y de la tráquea y el sistema inmunitario se encuentran entre las dianas principales. Todas ellas experimentan una renovación constante de células. Hormonas tiroideas. Estas actúan a través de receptores nucleares que van a estimular el metabolismo energético, especialmente en hígado y también en el músculo, a través del incremento de la expresión de genes que van a codificar enzimas claves del metabolismo. Una producción disminuida de tiroxina enlentece el metabolismo y puede causar depresión. Cuando la producción disminuida es resultado de escasez de yodo, la glándula se hipertrofia en un intento fallido de producir más tiroxina. Las siguientes imágenes son ejemplos de personas con bocio avanzado. El bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides que puede ocurrir en un intento inútil de producir hormona tiroidea en ausencia de yodo. La sal yodada en la dieta previene el desarrollo de la mayoría de los bocios, excepto en los raros casos de defecto genético. La liberación de hormonas está regulada por señales neuronales y hormonales jerarquizadas de arriba hacia abajo. Para una respuesta más compleja es necesario considerar los sistemas de producción de hormonas del cuerpo humano y algunas de las interacciones funcionales. La muestra aquí en la imagen es la localización anatómica de las principales glándulas endocrinas de los humanos. Pues tenemos aquí el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, tejido adiposo, páncreas, ovarios en hembras y testículos en varones. Aquí en esta imagen, el hipotálamo, una pequeña región del cerebro, es el centro de la coordinación del sistema endocrino, que recibe e integra mensajes procedentes del sistema nervioso central. En respuesta a estos mensajes, el hipotálamo produce hormonas regulatorias, factores de liberación, que pasan directamente a la glándula hipófisis vecina a través de los vasos sanguíneos y neuronas especiales que conectan las dos glándulas. Las señales de neurones conectores estimulan la secreción de factores de liberación por el hipotálamo en un vaso sanguíneo, que los va a transportar directamente a una red de capilares en la hipófisis anterior. En respuesta a cada factor de liberación, la hipófisis anterior va a liberar la hormona apropiada a la circulación sanguínea general. Las hormonas de la hipófisis posterior se sintetizan en neuronas que parten del hipotálamo y son transportadas a través de axones hasta las terminaciones nerviosas situadas en la hipófisis posterior, y ahí se van a almacenar hasta su liberación a la sangre en respuesta a una señal neuronal. La hipófisis posterior contiene los extremos de los axones de muchas neuronas que se originan en el hipotálamo. Estas neuronas producen los pequeños péptidos con función hormonal, oxitocina y vasopresina.
lo que se desplazan por el axón hasta los extremos de los terminales nerviosos en la hipófisis, en donde se almacenan en glándulos de secreción en espera de la señal para su liberación. Estas dos hormonas, idénticas en todos los residuos excepto en los que están coloreados de color rosa, tienen efectos fisiológicos muy distintos. La oxitocina actúa sobre los músculos lisos del útero y de la glándula mamaria, provocando contracciones uterinas durante el parto y promoviendo la secreción láctea durante la lactación. La vasopresina, también denominada hormona antidiurética, aumenta la reabsorción del agua en el riñón y provoca la contracción de los vasos sanguíneos, aumentando así la presión sanguínea. La hipófisis anterior responde a las hormonas hipotalámicas transportadas por la sangre produciendo hormonas trópicas o tropinas. Estos polipéptidos relativamente largos activan el siguiente nivel de glándulas endocrinas, entre las que se cuentan la corteza suprarrenal, la glándula tiroides, los ovarios y los testículos. Estas glándulas a su vez secretan sus hormonas específicas que se transportan por la sangre hasta los tejidos diana. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo estimula la liberación de ACTH por la hipófisis anterior, que llega a través de la sangre hasta la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, donde provoca la liberación de cortisol. El cortisol, la última hormona de esta cascada, actúa a través de sus receptores en muchos tipos de la célula diana para alterar su metabolismo en los hepatocitos. Una de las acciones del cortisol es aumentar la tasa de gluconeogénesis. El resultado de las cascadas hormonales, tales como las responsables de la liberación del cortisol y de la adrenalina, es una gran amplificación de la señal inicial, lo que permite la modulación precisa de la producción de la hormona final. En la imagen podemos observar la cascada de liberación de hormonas inducidas por la estimulación del hipotálamo por el sistema nervioso central. Las flechas negras continuas indican la producción y liberación de hormonas. Las flechas negras a trazos indican la acción de la hormona en el tejido diana. En cada tejido endocrino de la ruta, un estímulo procedente de un nivel superior es recibido, amplificado y traducido en la liberación de la siguiente hormona de la cascada. La cascada puede ser regulada a diferentes niveles por retroinhibición, que son las flechas finas a trazos, por la hormona final, en este caso el cortisol. Por lo tanto, el producto controla su propia producción, como en las vías biosintéticas de las células individuales. Algunas hormonas se producen en el tracto digestivo, músculo o tejido adiposo y comunican el estado metabólico del momento del hipotálamo. Estas señales se integran en el hipotálamo y aparece una respuesta neuronal u hormonal adecuada. La acción de la enzima proteína quinasa activada por AMP en el hipotálamo es uno de tales mecanismos integradores, que es una suma diversa de señales y pasa la información mediante la fosforilación de proteínas clave en el hipotálamo. Las adipoquinasa, por ejemplo, son hormonas peptídicas producidas en el tejido adiposo, que indican si las reservas grasas son adecuadas. La leptina liberada cuando el tejido adiposo está relleno de triacilgliceroles actúa en el cerebro para inhibir el comportamiento alimentario, mientras que la adiponectina señala el agotamiento de las reservas grasas y estimula la alimentación. En la imagen podemos observar la regulación del comportamiento alimentario por el flujo de información en dos sentidos entre tejidos y el hipotálamo. Cuando la digestión de alimento y la producción de energía son los adecuados, las hormonas peptídicas liberadas por el estómago, intestino y tejido adiposo retroalimentan al hipotálamo indicando saciedad y reducir la alimentación. Otras hormonas peptídicas específicas de tejido señalan suministros inadecuados de almacenamiento de triacilgliceroles o niveles bajos de glucosa en sangre. Todas estas señales inciden directa o indirectamente sobre la proteína quinasa activada por AMP en el hipotálamo, el cual integra estas señales e influyen sobre el comportamiento alimentario y el metabolismo productor de energía en los tejidos nerviosos. Transportan señales eléctricas desde el cerebro a los demás tejidos para completar el circuito de información y conseguir la homeostasis. En la tabla podemos observar algunas hormonas peptídicas que actúan sobre el comportamiento alimentario y en la selección de combustibles en mamíferos.
Por ejemplo, tenemos la hormona insulina, estas se producen en las células beta pancreáticas. Estas estimulan la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno y grasa.